Bueno, vamos a profundizar un poco más acerca de lo que está pasando en el Parque Avellaneda. Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Justicia, Julio Alac. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos saber cuál es la situación a esta hora y principalmente con el anticipo de la apelación que se va a hacer al fallo del juez Armela. Bueno, estamos ante un caso de usurpación de viviendas colectivas en el Bajo Flores. Estas viviendas fueron construidas por el gobierno de la ciudad en tierras de la ciudad, es decir, que los titulares hasta el momento es el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, la competencia es claramente la justicia contravencional, penal y de faltas de la ciudad. No es competencia de la justicia federal, porque la titularidad del barrio es del gobierno de la ciudad y se está configurando además un delito que fue transferido al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace más de 3 años. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había solicitado en el año 2006 la transferencia del delito de usurpación porque los tribunales de la ciudad querían intervenir en la tramitación de las causas de usurpación. Eso fue, ese pedido fue parte de la transferencia que operó en el año 2008 y lo expuso el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación fue quien transfirió, entre otros delitos, el delito de usurpación a la ciudad. Y siendo la usurpación materia de competencia de los tribunales de la ciudad, la policía con competencia para entender en estas cuestiones, en estas causas, es claramente la Policía Metropolitana, porque por ley de creación de la Policía Metropolitana fue creada como fuerza auxiliar de las resoluciones y de la justicia local, de la justicia penal y contravencional local. La solución debe lograrse a través del diálogo de los encargados del área social de la ciudad con los ocupantes. Claramente la ocupación es irregular y el destino final tiene que ser para quienes fueron adjudicatarios, pero la solución no pasa por recurrir a extrañas jurisdicciones para resolver un caso absolutamente local, y casos de esta naturaleza se producen diariamente en todas las provincias argentinas, y las provincias argentinas resuelven estos problemas de usurpaciones a través de los mecanismos de acción social o, si no fueran eficientes, a través de la justicia local, de la justicia provincial. Y las resoluciones de la justicia provincial se tramitan ante las fuerzas policiales provinciales, no a través de las fuerzas policiales federales ni a través de la justicia federal. Como ejemplo le puedo decir que hace 2 horas aproximadamente hubo una usurpación en Esteban Echeverría de 50 familias de un predio público y lo resolvió Acción Social de la provincia con la justicia provincial y las fuerzas policiales provinciales. El gobierno de la ciudad debe entender que la competencia en estos casos corresponde al gobierno de la ciudad y fue el mismo gobierno de la ciudad quien solicitó su transferencia, no se le impuso el gobierno nacional. Y eso fue hace 3 años, es decir, que han tenido los tribunales el tiempo suficiente, como también la Fuerza de Seguridad Local, la Policía Metropolitana, para adecuarse a la tramitación de los delitos que han pedido que se le transfieran. Por lo tanto, nos parece importante aclarar esto, porque no puede estar pidiéndose que intervenga la Justicia Federal y la Policía Federal ante casos que claramente corresponden a la justicia y a la policía local. Ministro, para entender cuál es la competencia de la Policía Federal, le voy a plantear otros ejemplos. En el caso del Lindo Americano hubo un trabajo conjunto de la Metropolitana y la Federal. Hace pocos días, a principio de marzo, la Federal y la Gendarmería desalojaron vendedores que estaban en las vías del Roca. ¿Cuándo corresponde entonces, según su entender, que la Federal actúe dentro de la capital federal y tenga competencia? Bueno, la Policía Federal tiene competencia en los delitos no transferidos, que de hecho está actuando en la tramitación de todos los delitos no transferidos a la ciudad, que son la gran mayoría de los delitos que aún no han sido transferidos, y actúa como fuerza auxiliar de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional con competencia en la ciudad. Pero también puede actuar a nivel las fuerzas federales de otras provincias cuando hay un caso de conmoción interior, cuando una provincia se ve desbordada por un alzamiento colectivo, una situación general de inseguridad cuyo sistema de justicia o su sistema de seguridad propio no puede dar respuesta. Pero acá estamos ante un caso de un delito de usurpación
que debe ser resuelto a través del diálogo, y si el diálogo no logra los resultados esperados, bueno, intervendrá la justicia. ¿Pero qué justicia? La justicia local. No. Entonces, ministro, cuando haya más casos de usurpación dentro de la capital, ¿la Policía Federal no va a intervenir? Mire, esa es una decisión de la ministra de Seguridad, porque hay casos en que la Policía Federal puede intervenir como en asistencia de la policía local si ve que la policía local está desbordada. Pero en primer lugar, quien debe actuar en primer lugar antes que una fuerza de seguridad tiene que ser la justicia correspondiente, y la justicia correspondiente es la justicia local, es la justicia contravencional, penal y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires para tramitar un delito que la ciudad solicitó hace 5 años que se le transfiera, que el Ministerio de Justicia convino con el Ministerio de Justicia local la transferencia hace 5 años, que hace 3 años el Congreso de la Nación, el 28 de febrero del año 2008, votó la ley de transferencia, hace 3 años, no lo estoy diciendo hace 3 meses ni hace 3 semanas, hace 3 años, y que todos sabemos que por ley de creación de la Policía Metropolitana, la policía es la fuerza auxiliar de la justicia local. Por lo tanto, es tan clara la competencia judicial y la competencia judicial que creo que no merece discusiones, aunque se pueda alegar que, bueno, la cuenca del Riachuelo, por la transferencia de facultades del caso Mendoza, que la Corte ordenó que sea la Justicia Federal de Quilmes la encargada de tramitar los aspectos que hacen a la ejecución de sentencias, pero este no es un hecho civil, este es un hecho claramente penal, estamos hablando de un delito penal. La Justicia Federal, con competencia en la cuenca del Riachuelo, tiene facultades civiles, pero en ningún caso la Corte le otorgó en su resolución competencias penales para un hecho, además, que no se produjo sobre la cuenca del Riachuelo. Estamos hablando del Bajo Flores. Por lo tanto, me parece que el sistema judicial local, los fiscales de la ciudad, los jueces, deberían declararse competentes en este tema, en primer término, tramitar esta usurpación, aunque siempre nuestro gobierno cree que la solución a los problemas sociales es social, no es policial. No hay solución a los problemas sociales únicamente con el mecanismo judicial o policial. Ministro Alac, muy amable por esta comunicación. Gracias a ustedes. En un ratito vamos a volver en vivo con Ariel Magirena con las novedades de lo que está pasando. Bien.